¿De día? Bueno, este es el cine que amamos. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, por haber acudido a la llamada de la poesía. Gracias a la librería Metáfora que acoge el acto. Y, por lo que a mí respecta, agradecerle también a José Luis que me haya invitado a estar presente en esta presentación en sociedad de esta verdadera joya poética que es Lo que mirarán tus ojos. Y gracias, sobre todo también, por haberme hecho sentir, perdonad que tengo una Juanola, pero me ha dado un ataque de tos, por haberme hecho sentir vinculado a su libro, al menos por partida triple. No es solo que esté hoy aquí acompañándole en la presentación. He escrito también el prólogo, he tenido esa oportunidad gracias a su invitación también para hacerlo. El prólogo lo leeré después. En cierta medida estas palabras son como un prólogo a la lectura del prólogo, sino que además me he reconocido aludido en uno de los poemas, en el poema Carambola, que nace de una conversación que ambos mantuvimos con el escritor Andrés Neumann, y en la que Neumann y yo tratábamos de recordar alguna circunstancia de un encuentro 15 años antes. La inspiración del poeta tiene vida propia y no se sabe nunca exactamente cuándo pueda despertar. Varias veces me he referido a esa relación que se establece entre quienes gestionan, administran, editan blogs, nunca he sabido cómo se dice, con un título de un estupendo relato de Francis Scott Fitzgerald que es poco conocido. Es Íntimos desconocidos. En efecto, con el paso de los años y con la sucesión de entradas, pues se van estrechando los lazos y ganando confianza con esas personas de las que apenas sabemos nada. Se suceden las frases de elogio, se suceden las coletillas no ya de afecto, o no ya de cortesía, sino incluso de afecto, incluso los abrazos virtuales en el cierre de los comentarios, sin que de esos otros asiduos en esa comunidad de bitácoras que uno frecuenta sea algo más que un nombre, unas pasiones comunes en las que nos reconocemos cuando nos leemos mutuamente. Yo tengo la fortuna de que José Luis Martínez Clares no es uno de esos desconocidos. Ya no recuerdo exactamente si habíamos ya establecido algún contacto a través de los blogs cuando coincidimos en un acto de homenaje a María Zambrano en Ventarique, organizado por la que desde entonces es una amiga común, Pilar Quirosa. Sí sé que en ese momento ya habíamos publicado los dos con el Instituto de Estudios Almerienses, él su primer libro de poesía, Palabras efímeras, yo uno de relatos. Y recuerdo sobre todo que en aquella ocasión José Luis, entre tanta abundancia de prosa como le dedicamos los demás, José Luis tuvo la intervención exacta, la precisa, la que seguramente más hubiera emocionado a la pensadora malagueña,
fue a través de un poema que creo además que está incluido en el segundo libro, En vísperas de casi nada. Estar dotado para la música o para la poesía es un don que se tiene o no se tiene. No es extraña esa vinculación entre poesía, entre poesía y música, más allá de su naturaleza rítmica. Esta misma semana, un amigo poeta también, José Luis Campos, que hoy nos acompaña, me dio, al hilo de una reflexión sobre el orden natural, relacionado, el orden natural para el taoísmo, relacionado con el concepto de surgimiento mutuo, me dio una clave de esa relación más allá de la naturaleza rítmica entre poesía y música. Me dijo que había tenido la intuición de que la música, de que la poesía es una llave que abre los misterios de la música. Música, poesía, cine son pasiones que me vinculan, que están en el libro y que me vinculan más aún, pero fundamentalmente el cine, el buen cine. Este cine del que hemos tenido una muestra en el book trailer, ese cine del que hemos estado hablando hace un rato, que nosotros tuvimos la fortuna de poder incorporar de manera natural en nuestras vidas cuando éramos niños, porque era el cine que veíamos en televisión y que ahora nuestros hijos pues lo van a tener más difícil, salvo que nosotros hagamos, y lo estamos haciendo, quienes hagamos el cine, la labor de acercarle a nuestros hijos quién era Audrey Hepburn, quién era Cary Grant, quién era... efectivamente, lo que hace original, lo que hace tan singular este libro tan bello como es Lo que miran tus ojos, es la forma en que el cine se convierte en materia poética, en punto de partida y no de llegada, en ese motivo que impulsa a la inspiración a abrir sus alas y emprender otros vuelos. En cierta ocasión le oí decir a Antonio Muñoz Molina, que la literatura era la continuación, que el cine era la continuación de la literatura por otros medios. Y hace solo unos días, el domingo pasado, en un programa de televisión, José Luis García propuso que el cine es el amor a 24 fotogramas por segundo. Y García, que sabe más de películas que Antonio Muñoz Molina y no menos de literatura, esta percepción de García, esta idea de García, aunque suene cursi, puede parecer un poco en el ambiente de volver a empezar, ese tipo de... Sin embargo, me parece que para el caso tiene más hondura, entre otras cosas porque es menos obvia que el cine es la continuación de la literatura por otros medios, que además es una verdad que solo sirve para la narrativa. No solo me parece que tiene más hondura, sino que además creo que se ajusta con más exactitud al libro de José Luis Martínez Clares, en el que se ve que la poesía es continuación del cine por medio de la palabra poética, cuya exactitud y la inmediatez de su repentina aparición, que es frase de José Ángel Valente, hace que la palabra poética valga más que 1000 imágenes. Se ajusta mejor esa idea de que el cine es el amor a 24 fotogramas por segundo, porque a lo que alude, a lo que se refiere es a los sentimientos, a la emoción, y es en ellos donde encuentra su razón de ser Lo que mirarán tus ojos. Ahora, como he dicho, voy a leer el prólogo, con la advertencia previa de que cuando se hace una introducción desde la narrativa o en prosa a un libro de poesía, siempre será un pálido reflejo de lo que luego la obra es. Entonces, iba a tomarme una juanola, pero no creo que ayude mucho a mi... No es frecuente, pero hay ocasiones en que la escena de una película
desliza en la conciencia del espectador un pulso poético, repentinamente y como al descuido. La intuición brevísima de haber sido aludido, una corazonada que a veces se queda como aparte de todo lo demás que la película aviva, y a veces, por el contrario, va destejiendo casi sin querer la prosa cinematográfica y enredándose ya en la tentativa de un poema, el que será más tarde palabra a palabra, el que quizá esperaba agazapado desde otra película y otra intuición anterior que sólo ahora adquiere pleno sentido. Hablo de quien, como es el caso de José Luis Martínez Clares, interpreta ese destello de poesía, ese destello de poesía que ilumina apenas unos fotogramas como aviso de un verso propio. Y así imagino yo que el poeta fue componiendo esta obra que el lector tiene en sus manos, pensando en quien un buen día habrá de mirar con sus ojos de mañana aquello que antes de su primer aliento fue ya una determinada forma de experimentar el cine y también la vida, que, como dice cierto personaje inventado por el guionista y director José Luis García, es una cosa mucho más peligrosa. No se trata de que en el discurrir narrativo de una película el poeta advierta la identidad rítmica de un octosílabo, ni que ese latido poético sea capaz de irrigar por sí solo la imagen y el sonido de un poema completo. Las más de las veces tiene que ver sobre todo con la capacidad de despertar un recuerdo que no necesariamente ha de pertenecer al pasado. Y el resultado será, o no, un poema en el que claramente se reconozca la película que nutrió sus versos. Un poema en el que habitan esas sábanas recién usadas entre las que se acuesta tarde el solitario inquilino de un apartamento neoyorquino, o el espejo roto en el que la mujer a la que ama se ve tal y como se siente. La omnipresencia crepuscular de los pequeños dioses licenciosos, el hombre que certificó su derrota en la muerte de Liberty Balance, las visitas al tocador con las que una chica casi decente puede pagarse un desayuno frente al escaparate de Tiffany's, un chapoteo sensual en la fontana de Trevi, un puente desde cuyo pretil sería fácil huir hacia la muerte si no fuera porque es tan bello vivir. De otro lado estarán los poemas que no conservan más referencia cinematográfica que la llama de inspiración atrapada en el título o en una cita en verso, y en cuyo desarrollo la cerveza caliente y las colillas frías se sirven con un toque Lubitsch que remite a ciertos equívocos de juventud no desvelados. Y Lauren Bacall baila a este lado de la pantalla como una rosa púrpura de la India, y un hombre anónimo hace un cameo en unos versos exactamente igual que tantos seres anónimos se cruzan a diario en la prosa rutinaria de nuestras vidas. Es una tragedia cultural que la poesía actual española circule en su mayor parte casi clandestinamente en el mercado alternativo y minoritario de la lucidez y las lecturas múltiples, porque refugiada, salvo excepciones, en los límites de la literatura publicada en provincias, tantas veces heroico foco de resistencia frente a la mera repetición de modelos de éxito en que se mueven las grandes editoriales, siempre parecerá más difícil que una obra de tanta hondura, belleza y singularidad como la de Martínez Clares llegue a hacerse oír con la amplificación que merece. Aún así, tengo la certeza de que el poeta granadino ocupará a su tiempo el lugar que le corresponde junto a los mejores de su generación. Tiene en su contra, sin embargo, lo que todos los buenos poetas de hoy, el hecho de que la poesía sea la antítesis del ruido, signo de identidad de nuestra época atropellada. Escribió José Ángel Valente que un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio, idea que de alguna manera se conjuga con esta otra que leemos en un libro de Italo Calvino. El señor Palomar espera siempre que el silencio contenga algo más que aquello que el lenguaje puede decir. ¿Cómo hacer valer, entonces, una creación que se expresa plenamente a través de lo que calla, cuando todo alrededor, también el lenguaje, es estruendo, con su sola existencia, perseverando en la pasión por la escritura sin perseguir otra recompensa que la de saberse menos incompleto gracias a su mediación? Este prólogo nunca pretendió ser aviso de lo que ha de venir, apenas el plano secuencia que ocupa las primeras páginas del libro finalice al fin en un fundido a verso, ni tan siquiera
ese breve programa de mano que un espectador ojea mientras, acomodado ya en su butaca del cine, espera que las luces se apaguen y el telón se abra, sino ser ese telón, precisamente, nada más que una cortina entre la realidad del lector y la realidad de los poemas, la separación entre el antes y el después de que los poemas empiecen a ser leídos. Y ahora sí, la prosa se va atenuando, se hace penumbra, el telón se divide en dos y se pliega lento hacia los lados, ensanchando la pantalla. El título del primer poema se deja ver, the end, y todo comienza. Y ya cedo la palabra. Muchas gracias, Juan. Ya te tengo dicho que tu prólogo, no es el telón, te lo meto como recurso literario, pero no es el telón, sino que es el primer poema del libro. Y te lo agradezco muchísimo que opines así del libro, que lo hayas escrito muy bien y que no lo hayas leído también. También quiero agradecerle, antes de empezar, a Isidoro la labor que hace, porque los libreros hoy en día son auténticos promotores culturales. Sin ellos andaríamos un poco huérfanos de promoción. Entonces, muchas gracias, Isidoro. Que se ha ocultado ahí entre la gente, se ha escaqueado un poco. Con gusto sea. A Juan, naturalmente, ya te he dicho tu prólogo y tu amistad y el gusto que tienes de estar aquí con nosotros. Y a vosotros os voy a agradecer lo primero, que en una noche como esta, que hemos pasado una tempestad auténtica, pues que estéis aquí, que además siendo viernes, con las de cosas que hay que hacer un viernes, estáis aquí. Y además os voy a agradecer que nunca he estado tan a gusto delante de tanta gente. Entonces, debe ser porque la mayoría sois amigos, ¿eh? Entonces, pues eso hace mucho. Sois familia realmente. En alguna parte he leído que la capacidad de atención de un escuchante de internado no supera en ningún caso los 21 minutos. Entonces no me gustaría tampoco poner a prueba vuestra capacidad de atención esta noche. No es que vayamos a ser breves, pero vamos a no excedernos tampoco. Voy a leer una serie de poemas, intercalaremos algunos clips de vídeo. Son poemas en su mayoría breves, los que habéis leído el libro ya sabéis que yo no soy de poemas muy extensos. Y entonces, pues cuando terminemos la lectura y eso, naturalmente si queréis participar, si alguien quiere que se lea algún poema más, porque ya algunos los conocéis, si queréis comentar o incluso leer a alguien un poema, lo podemos hacer tranquilamente, ¿de acuerdo? Y voy a empezar, aunque él me ha dado paso al Dien, porque el libro empieza por el final, como las buenas películas, empieza con un poema que se llama Dien. Voy a leer primero un poema que se llama El truco de la vida. Y el motivo por el que lo voy a leer es porque fue el primer poema que escribí del libro. Y es un poema en el que se refleja bastante bien por qué escribí el libro. Coincide con la muerte de José Luis Borau, el director de cine español. Y entonces, a raíz de su muerte, pues publicaron en prensa diversas declaraciones de José Luis y me llamó la atención una en particular. Y dice así el poema. Se quejaba José Luis Borau de haber hecho tan solo dos cosas en la vida: ver películas y leer libros. Ver películas y leer libros. Eso es mucho más de lo que solemos hacer la mayoría de las personas con nuestra vida. Y ya voy a empezar por Dien, como bien ha dado paso Juan anteriormente. Dien, que es un poema, el primero del libro, en el que mantengo un diálogo con la realidad y le explico por qué me gusta tanto el cine y por qué me cansa tanto ella. Y entonces pues viene a decir lo que sigue. Me dices que tu verdad se sirve en renglones de plata, que hasta los sueños más audaces rugen al amanecer su empírica cautela. Pero ¿qué sabrás tú de aquel insomnio que se hospedó conmigo en un hotel de Tokio? De los versos de humo que leíamos en Monument Valley, o del tipo poderoso que cada noche calienta la cama en la que después se acuesta Baxter. Ah, realidad, maldita promesa que marchita la costumbre. Si alguna vez te aceptase no sería por tus evidencias, sino por todo lo que siempre me han negado. El cine es muy real para mí en ocasiones, ¿no, Juan? Hay varios poemas, en uno llegas a decir salir de la realidad, una cosa es salir de la realidad Sí. y entrar en... Y entrar al cine, sí, sí. Sí, la realidad, la costumbre es lo que nos machaca mucho, ¿no? La costumbre un día tras otro. Después voy a leer un poema que tiene mucho que ver con eso también. Para el tercer poema que voy a leer, vamos a ver primero un vídeo introductorio, que es el tráiler de la película a la que hace alusión.
que el poema se titula Ladrones de bicicletas, y entonces vamos a ver un poquito el trailer de Ladrón de bicicleta. Ladrón de bicicleta es una película neorrealista italiana del año 48, que está considerada no solo la mejor película neorrealista, sino que por muchos críticos está considerada la mejor película de la historia del cine, que no es cualquier cosa. Es una película que si no la habéis visto, no deberíais perderosla, porque es tremenda, emocionalmente tremenda. Entonces, si es tan amable, Rafa nos pincha el clip y lo vemos. Los clips son breves, apenas minuto y medio y eso. Esa es la película, no sé cuánto la habéis visto, pero ya os digo, la recomiendo profundamente. Ladrones de bicicleta habla del momento... Bueno, si os dais cuenta, Ladrones de bicicleta, ahora cuando lo lea, es el que da título al libro, el último verso es el título del libro, y habla del momento en el que un padre o una madre, unos padres quieren seguir dándolo todo por su hijo, pero los hijos, irremediablemente, ya no necesitan nada o necesitan muy poco de sus padres, que a todos los que somos padres nos llegará ese momento igual que le llegó a los nuestros, etc. Es un momento inevitable en la mayoría de los casos. Y dice así Ladrones de bicicleta: la caída incrédula de la tarde, el vértigo de tus edades al pasar, el inútil naufragio de Antonio Ricci para siempre en mi memoria. Cuando nada nos quede, ¿estaría ahí todavía? Es la pregunta que te aguarda al final de tus creencias. Con suerte, ser ese hombre que pedalea en el vacío, un legado sin tiempo que perder, el frágil vestigio de lo que mirarán tus ojos. Resulta desolador pensar en la cantidad de personas que hoy en día pasan por circunstancias parecidas, terribles, como las que pasa este hombre que ve hundirse toda su vida por el hecho de que le roban la bicicleta. Sí, es un medio de trabajo, en una sociedad deprimida totalmente. Muchas películas antiguas, por la marcha atrás que ha dado también el país donde vivimos, España, están de tremenda actualidad, porque realmente la pavorosa crisis económica que asoló Europa después de la Segunda Guerra Mundial no se diferencia tanto de lo que hemos vivido aquí desde el año 2007, en algunos aspectos. Efectivamente, yo he podido reconocer escenas de mi tío Jacinto hoy en día, escenas de gente recogiendo colillas del suelo y deshebrándolas en una bolsa, como una escena de mi tío Jacinto. Sí. Sí, a eso me ha llegado realmente. Bueno, vamos a pasar a otro poema, se llama Arte y Ensayo y es muy breve. Simplemente en él lo que doy a entender es que
son preferibles los poemas donde no se ve al poeta, igual que son preferibles las películas donde no se ve al cineasta, es decir, el creador es mejor que esté oculto detrás de su mensaje, no al revés. El mensaje no al servicio del creador, sino el creador deja el mensaje para el disfrute de la gente. Arte y ensayo dice así: confía solo en aquellos versos que han dado a su poeta por desaparecido, porque esa es la ausencia que justifica sus palabras, la que alimenta su libertad. Los versos nunca claudican, pero los poetas sí. Vamos a pasar ahora a Gilda. Y Gilda, posiblemente, bueno, Gilda la conocéis todos, porque Gilda, si no habéis visto la película, pero es un icono y la habéis visto 100.000 veces en el cine. Entonces vamos a ver el tráiler de Gilda, si eres tan amable, Rafa. Me lo vas poniendo y ahora voy a leer el poema de referencia a ella. What did you say to him? I just told him if the man answers, hang up. Didn't you hear about me, Gabe? If I'd been a ranch, they would have named me the Bar Nothing. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph, starring Rita Hayworth, with Glenn Ford. That's what I told Val, and that's what you're going to tell him. Making me deceive my husband. I got some news for you, Gilda. He didn't just buy something. He's in love with you. One man bought Gilda, another hated her and hungered for her. I hate you too, Johnny. I hate you so much that I think I'm going to die from it. Darling. Gilda, inflaming men's hearts with a kiss or a song. Amor mio, love me forever, and let forever begin tonight. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. Make her stop. What do you mean by it? Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Barrow got taken. And that he married Bueno, Gilda, como veis, tremenda, un icono que le marcó totalmente su vida. Os cuento una anécdota que me ha venido ahora en mente. Virginia sabe que en el dormitorio, allí en Gor, tengo una foto de Gilda puesta en el dormitorio. Esa foto estaba antes en mi piso de estudiante y la madre de uno de los compañeros de piso al entrar me preguntó que si era mi abuela. Entonces, menuda abuela. Pero en fin, Rita Hayworth, que era la intérprete de Gilda, el personaje le marcó toda la vida, hasta el punto de que llegó a declarar que todos los hombres que había habido en su vida se habían acostado con Gilda y se habían despertado conmigo. Entonces es bastante duro, pero era su realidad. Murió sola completamente y abandonada por la sociedad. Y yo le escribo Gilda a la intemperie, que dice así. Creo que este es el poema sí, al que te referías tú los antes, últimos ¿verdad? versos. Sí, sí. El bien y regresamos a la vida. Valga como ejemplo, aquí afuera, a la intemperie, la Hayworth siempre fue Gilda para todos los hombres que no quisieron amarla. También la verdad se inventa. Me lo cuentas y pienso que la vida debería ser algo mejor y que sería estupendo que un día tuviésemos la oportunidad de dejarla a la vida para salir al cine y darnos un baño de maldita realidad. Es lo que tú comentabas antes, ¿no? Un poco escapar de la costumbre de esta vida un poco insana a veces y... También Clifford quedó marcado por Rita Hayworth en esta película. Dicen cuando asistió al Festival de San Sebastián, Sí. el que era director en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, estaba que ponía en su habitación, ponía una foto de ella con una flor, o sea, ya anciano, ya un hombre anciano. Sí. La verdad fue una película mítica, que seguramente la mayoría de vosotros habéis visto.
Voy a leer otro poema muy breve también, de la página 25, lo digo por si alguno tenéis el libro a mano y vais también leyéndolo, porque escuchar los poemas es bastante difícil, ¿verdad? La poesía no se hace para que te la lean, sino para leerla cada uno, eso está claro. Pero bueno, hacemos el esfuerzo un poquito y ya está. El poema se llama Cameo, se titula Cameo. Un cameo es, por ejemplo, Alfred Hitchcock, que son los cameos más famosos, se deslizaba por la imagen en alguna de sus películas, sin interpretar ningún papel, sino que él quería salir y cruzaba la calle, o subía a un autobús, o compraba en una floristería, y ese era el cameo que hacía Hitchcock. Y todos tenemos muchos personajes que hacen un cameo en nuestra vida cotidiana. Y de esto habla, dice: el hombre que cruza la calle deslizando sus zapatos anémicos por el anonimato no tiene más pasado ni más futuro que estas líneas que le escribo. Toda su vida se resume en el breve espacio que abarca mi mirada. Habla de eso, de los grandes desconocidos que se cruzan con nosotros a diario. Es quizás el mejor poema del libro. ¿Te gusta, Javi? Me alegro mucho. Javi, que es compañero escritor también, que pronto va a tener libro, igual que Juan, que también va a tener libro pronto, y Antonio, que está aquí, que tiene el libro estrenado. Y que para mí es una alegría que estén aquí acompañándome José Luis, Pepe, compañeros en este oficio de las letras, que no sabemos si es un oficio, pero que nos quita todo nuestro tiempo y todos nuestros sueños. Voy a leer ahora un poema de una película. Esta sí es verdad que la habéis visto todos, y vamos a ver el vídeo, porque va sobre Desayuno con Diamante, y esta no se va a escapar a nadie, seguro que la tenéis más que vista. Pero vamos a ver a Holly, que merece la pena verla. Todo en versión original. Mari Carmen, estás por ahí, ¿verdad? Es que ya somos bilingües. Como en el cine. One thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. You marry me for my money? In a minute. He's a crazy. A phony. But she's a real phony. Con esa canción me casé yo, aquí no lo sabéis, ¿verdad? I love you. You mustn't give your heart to a wild thing. The more you do, the stronger they get. Until they're strong enough to run into the woods or fly into a tree. And then to a higher tree, and then She's a girl who can't help anyone, not even her. Bueno, pues Holly, Go Light, es uno de esos poemas, 2 o 3 hay en el libro, que no hablan nada más que de cine. O sea, son un poema puro de cine que describe a una actriz en este caso, que es Audrey Hepburn, una actriz mítica también, y que comienza con unas palabras del propio guionista, de George Axelrod, que aparecen en la película. Dice así: deja que te cuente. Había una vez una chica muy bonita y muy asustada. ¿Cómo sobrevivir a la juventud cuando no se disfruta de comida suficiente ni refugios antiaéreos? Tal vez metiéndose en un vestido de Givenchy, mudando la piel más de lo preciso y visitando con frecuencia el tocador. Ahora vamos a leer un poema de la página 34, que se basa en la película La vida de los otros, una película con un montón de premios internacionales, no sé si la habréis visto, es alemana, y habla sobre el espionaje que llevaba a cabo la Stasi en la Alemania del Este durante la dictadura, y cómo estaba todo el mundo controladísimo. Yo creo que es una buena metáfora de lo que está sucediendo también hoy en día, porque hoy en día, con nuestra venia, estamos todos igual de controladísimos a través de las redes sociales, de las tendencias, y creo que refleja bastante bien lo que podría ser lo que nos está sucediendo. El poema se titula Berlín Este, y dice así: micrófonos, alguien vigila tus miedos, nos permiten algún desliz, el silencio cada vez más desnudo de las noches, el insomnio siempre tan próximo, una Alhambra 1925 helada, y esa televisión acechante que nadie ha mirado nunca. Son los indicios cotidianos de nuestra culpa. Caiga en desgracia y el Estado se lo agradecerá.
Algunos informantes me aseguran que tus besos y nuestra intimidad probablemente terminarán sus días en una trituradora de papel. Una película muy recomendable, si tenéis la ocasión de verla. Esta es reciente, es de los años 90, finales de los 90. Rafa, ¿tenemos problemas para ver el vídeo? ¿Sí? Lo solucionamos. No pasa nada, si no pasamos a otros y ya está, tampoco, si dejamos de ver alguno en concreto no pasa nada. En la página 49 hay un poema de amor, del amor que debe luchar continuamente por no convertirse en rutina, del amor que debe reinventarse cada día. Y está basado un poquito no totalmente, en una película que se llama Atrapado en el Tiempo, también muy reciente, que también habréis visto, que para muchos no es más que una comedia descafeinada, ¿no? Un poco, pero que guarda un mensaje importante también. Y que hubiera hecho las delicias de Julio Cortázar. Sí, ¿verdad? Claro, Sí, es que sí, tiene un siempre lo he guión pensado. magistral, un guión magistral. En esta película, pues Bill Murray, el protagonista, siempre se despierta en el mismo día. Y eso es algo que a nosotros nos pasa muy a menudo, que siempre nos despertamos en el mismo día, porque nuestra vida se puede convertir en muy rutinaria. Y yo creo que es algo que está latente en todo el libro, que es luchar contra la costumbre, contra la rutina, hacer cosas diferentes. Porque despertarse en el mismo día te puede crear situaciones bastante perjudiciales. Y a Bill Murray le pasa eso. Iba acompañado de un pequeño vídeo en el que se ve las 20 formas diferentes en las que Bill Murray rompe el despertador cada vez que le suene, comprueba que es el mismo día, la misma hora, y que él tiene que reinventar continuamente la historia para que el día, aunque es el mismo, siempre sea diferente. Entonces es magistral en ese aspecto. Voy a leeros el poema. Es de los pocos poemas de amor que hay. Sabéis que yo soy un poeta poco amoroso, a la hora de escribir, pero bueno, siempre es importante que los sentimientos fluyan. Dice, el poema se titula Los despertares de Bill Murray y dice así: la costumbre es un desierto adulto en el que algunos niños descubren el hielo. Da igual que hoy me odies o que alguna vez me hayas amado, que recoja mis miedos o los disemine por tus noches sin compasión, que vacíe esta habitación como quien desaloja su memoria para nunca regresar a ella, porque cada mañana, junto a una melodía ya ajada por el uso, amanecerá el mismo día y nada cambiará hasta que llegue el momento improbable en el que tú, sin previo aviso, me necesites o me recuerdes, hasta que tu metódica rutina se canse de borrar el rostro asombroso de las cosas. El día no pasa hasta que conquista a la chica. Es interesante, ¿vale? Es una metáfora muy bonita de lo que nos sucede. Ese conocimiento del hielo de los primeros versos tiene que ver con los buen día. Claro, eso viene de los buen días, eso viene de 100 años de soledad. La primera frase de 100 años de soledad, cuando mi abuelo me llevó a conocer el hielo, sí, tiene que ver con eso. Sí. Estos son pasadías. Siempre en la literatura vamos de un sitio a otro. Siempre unas palabras nos conducen a otras, un libro nos conduce a otro, una historia. Tú lo reflejas bastante bien, más de una vez te lo he visto escrito, sí, sí. Voy a leer el poema al que se refería antes también Juan, que una noche de conversación con Andrés Neumann, ellos recordaban haberse conocido en alguna ocasión e intentaban atar cabos de cuándo, cómo, dónde, qué hicieron. Hombre, naturalmente el poema no deja de ser literatura y yo he aportado cosas que naturalmente no tienen por qué ser exactamente como sucedieron, pero dice así el poema, se llama Carambola. Tiene gracia que te recuerde por tus silencios, sí. Tiene gracia que te recuerde solo porque desconfío de los hombres callados. Una vez jugué contigo al billar sobre una mesa servida por el ocaso. Fue después de aquella lectura, hace 1000 versos, en una ciudad parecida a esta, porque, no lo negarás, todas las ciudades se parecen un poco al anochecer, después de la poesía. Más o menos resume lo que hablasteis. Tú de hombre callado tienes poco, pero es que había que meter la frase. Es como te he dicho, es decir, la inspiración de pronto encuentra una chispa y prende y las llamas se alzan más allá del hecho que las produce. Vale, muy bien. Voy a leer un poema que tiene que ver con el cine español. Es el único que he metido relacionado con el cine español. Y es un poema bellísimo. Sí, a mí particularmente me gusta mucho y además me interesa mucho porque pienso que es un poema muy actual.
también. En la época de mayor depresión económica de España surge la película Plácido. Como no podemos disfrutar del vídeo, que explica un poco de qué va la película, os cuento que es una película en la que es una comedia, porque Berlanga se reía de todo, porque hay que reírse de todo, si no nos mataría la realidad. Entonces se reía de la existencia de tanta pobreza en España y a la vez nos concienciaba de la existencia de esa pobreza. Lo hacía tan civilinamente que ni siquiera los censores se daban cuenta de lo que estaba diciendo ese hombre, de la gravedad de lo que decía. Entonces la película consiste en que, llegada la Nochebuena, cada familia pudiente de una ciudad de provincia decide adoptar a un pobre esa noche, ¿no? Y entonces pues hay gente que le toca el chollo con el pobre, gente que se queja de su pobre, gente que lo quiere devolver, gente que te cambia el pobre, y así va la vida. Y realmente yo la veo muy actual, porque ya os digo, es que cuando te pones a ver películas de ese tipo, descubres que no estamos tan lejos de ello, que quizás esta bonanza que hemos tenido durante estos años, donde hemos vivido mucho mejor que nuestros padres, ha sido de cierto modo un poco un espejismo. Y bueno, yo pienso que ciertas películas y ciertos textos pueden estar de bastante actualidad. Entonces la película, el poema se llama Plácido y dice así: se busca un pobre con la vista cansada de seguir la estela de las madrugadas miserables, un pobre con la suficiente decencia como para sentarse a nuestra mesa entre nuestros hijos casi desconocidos y nuestros dogmas de porcelana azul. Desempolvaremos para él las palabras de los domingos y le hablaremos con indulgencia, porque buscamos un pobre para hacerle sentir aún más pobre, para devolverle después a las noches que nos sobran y certificar ante su espejo esta belicosa tranquilidad de no ser él. Yo pienso que es la caridad malentendida, ¿no?, que muchas veces se ha ejercido durante años en España. Una caridad Plácido es la versión española de lo que también es el ladrón de bicicleta. La versión española aportaría la parte de comedia amarga. El neorrealismo no tiene un ápice de comedia. El ladrón de bicicletas no tiene un ápice, un resquicio de comedia. Pero Plácido es una comedia, pero que te deja congelada la sonrisa en la boca. Te ríes y te arrepientes de reírte. De esas comedias que tú dices, ¿cómo me puedo reír de esto? Pero te ríes. Está considerada la mejor película de la historia del cine español. Sí, sí. Yo coincido con esa opinión, desde luego. Y bueno, como tenemos problemas técnicos, pues nos saltamos los clips de vídeo, no pasa nada, y prácticamente ya termino con el poema que voy a leer ahora. ¿De acuerdo? En otra ocasión veremos los vídeos que no hemos podido ver esta noche, tampoco pasa nada. Y si no, pues de todas formas, ¿está ya funcionando? Es una invitación a verlas también, Claro. Y a verlas así, en versión original. Dicen que la voz es el 90% de una interpretación. Sí, pásate si quieres ya al último, porque ya que hemos leído Plácido, ¿para qué vamos a ver el tráiler ahora? Pásate al último, el séptimo me parece que es, para que conozcáis a la señora Vaca, a Lauren Vaca, que no lo conozco. How'd you do that for? Wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. It's even better when you help. Sure you won't change your mind about this? Uh-huh. This belongs to me and so do my lips. I don't see any difference. Oh, I do. Okay. You know you don't have to act like this, do you? You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Bueno, pues pudo silbar, yo pensaba que no iba a ser capaz. El baile de la flaca es